¿Solo Dios habla a través de la Biblia o Dios puede hablar con alguien directamente? Porque se escucha mucho, Dios me Mucho, habló, mucho. Dios me llamó, Hebreos Dios me capítulo dijo. 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres por los profetas. En ese tiempo Dios hablaba a través de y por medio de y de muchas maneras. Hoy solo hay una manera a través de la cual Dios habla, y es a través de Jesús. Porque Jesús es la persona de Dios. ¿Y cómo encontramos el mensaje de Jesús? En lo que está escrito. Tenemos la palabra profética, ¿qué? Más segura. Más segura. ¿Y qué más dice Apocalipsis? No añadas a sus palabras, porque el que le añade, Dios añadirá sobre él los juicios escritos en este libro. Y no le quites a las palabras de la profecía de este libro, porque si alguno le quitare, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. Vea, ese cuento de que Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me reveló. Pastor, pero eso se ve mucho en la iglesia. En Hermana, estos yo días, estaba orando y yo sentí que Dios me dijo al oído, vaya, compre, o vaya, dígale a su marido tal cosa. Vaya. Entonces, uno pues, digo, es que yo oí. Claro. En estos días iba en mi vehículo con mi esposa, yo creo que ella recuerda esa escena. Entra una llamada, yo la contesto. Una hermana me dice que colocó señales, Dios le mostró, ¿sí? Que el hombre para ella era fulano de tal. Y resulta que el fulano era un mal cristiano, era borracho, pero que Dios le mostró. ¿Tú crees que Dios le va a mostrar a un creyente? Exacto, sí. Que se meta en un yugo desigual cuando ya está escrito, no os unáis en yugo desigual? Lo que pasa es que a veces nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestra visión nos engaña. Por eso siempre decimos aquí, la mejor hoja de ruta que está trazada para que los cristianos anden sin equivocarse está en la Biblia. Amén, amén. Cuando usted se pone a dejarse llevar de sueños, de visiones, de profecías, de revelaciones, está diciendo que lo que Dios dejó sentado como palabra carece de sentido. Eso es igual a los que piensan que la obra de Jesús no es suficiente para la salvación y por eso tiene que abstenerse de sexo con su propia esposa en la cuaresma. O tiene que andar sobre granos de maíz. O tiene que ir a Monserrate. O no comer carne. O no comer carne. Esas son tonterías de la religión. Cuando los cristianos pensamos que necesitamos otra manera de oír a Dios diferente a la que está escrita, estamos desplazando a Dios y su palabra. Lea bien las 7 cartas apocalípticas. Y usted encuentra que lo que Dios tiene que decirle a la iglesia, se lo dice a través de su pastor. Léalas bien. Eso no es que yo me comí unos frijoles trasnochados y me puse a disvariar y Dios me reveló y Dios me mostró, o vi al hermano, entre comillas, fumando en una esquina y enseguida me vengo para el salón a decir que el Espíritu Santo me dijo que fulano fuma. No sea bochinchoso. Aprenda a ser cristiano. Así no es el cristianismo. Perdonen que hablemos así. Es que la gente debe de aprender a ser cristianos de verdad. En la iglesia. Claro. Creo que Mercedita recordará que una hermana en la iglesia, en pleno culto de oración, estamos en la oración antes del culto, que el Espíritu Santo me dice que aquí hay pecado y habla y habla. Como el pastor de la iglesia, pues no es caído del zarzo, yo me he bajado y le he dicho, siéntese hermana para que hablemos. Ella se ha sentado. De hecho, cierto que la profecía que usted está dando acá
es relacionada con fulano de tal, porque usted piensa que el pastor no ha hecho nada. Y no se deje engañar, ni pretende engañar a nadie, que el Espíritu Santo no obra así. Sí. Se acabó la profecía en la iglesia. Son cazadores. Si usted viera, hermana Mercedes, y audiencia en general, hace 15 días traté un caso de una persona que se da un fenómeno en una iglesia, no voy a decir dónde, pero me duele porque es increíble cómo en esa iglesia permite que se levanten profetas cuando ya el pastor debe de saber que tenemos la palabra profética más segura. Entonces, se ha levantado un profeta, coge a un joven y le dice que el Espíritu Santo le ha dicho, pues que el muchacho tiene que tener sexo con él para poder ser santificado. Y el joven cae en semejante desgracia y llega a pensar hasta en el suicidio. ¿Todo por qué? Porque es que en las iglesias hay pastores, conmigo, que dejamos que muchas cosas se vayan filtrando y no las cortamos a través de la enseñanza. Y si nos damos cuenta, no le prestamos la importancia necesaria. Y cuando un fenómeno de esos aflora en la iglesia, hay que cortarlo ya. ¿Y cómo se corta? Llamando a la persona, diciéndole, venga, usted está equivocada. La Biblia dice así. Recuerde que la profecía como oficio se dio cuando era para un pueblo. Recuerde que la profecía como don se dio cuando se necesitaba la recopilación de las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento. Y recuerde que el ministerio profético está vigente porque Dios a través del pastor denuncia el pecado, hace saber las consecuencias, pero también muestra la salida, que es el Jesús. Amén, así es. Para eso está el pastor. Amén. Para hacerle saber a la comunidad por dónde es el camino. El pastor es una guía. El pastor no es un arriero. Es una guía. Amén. Por eso si el pastor no ora, pues ¿qué podemos esperar de la gente? Si el pastor no sabe lo que está predicando, ¿qué podemos esperar de los que vienen tras de él? Pablo es exigente. Dice que debe de ser una persona que reúne unas cualidades, entre ellas que no sea un neófito. Amén. Entonces, Pastor, ahora que usted dice, disculpe que le interrumpa eso, ¿qué es un neófito? Para que la gente que está ahí conectada y no sepa, entienda. Es alguien que no tiene conocimiento de lo que hace. Amén. No tiene conocimiento. Pablo dice, no puede ser un neófito, porque corre varios riesgos. Uno, que enseñe lo que no es verdad. Sin Dos, parezca. que escuche y acepte lo que no es verdad. ¿Ya? Tres, que se envanezca y caiga en condenación. Amén, así es. Entonces, se requiere que la persona sea formada. Los pastores tenemos una responsabilidad muy grande con Dios y con la sociedad. Cuando postulamos a alguien para el ministerio, pues debe de ser una persona que es versado en las Sagradas Escrituras, que sabe de intimidad en su relación con Dios, que tiene unos principios éticos lo suficientemente como para saber desempeñarse en la comunidad sin hacer daño ni poner en tela de juicio la obra a la cual él representa. Sigamos. Pastor, que acerca de lo que está hablando, entonces, que porque la Biblia dice que en la iglesia hay profetas, que Dios constituyó profetas. Ya le aclaré. Oficio profético hasta Juan. Yo pienso que la persona cree que es que porque en la iglesia se levanta gente diciendo que Dios le mostró. Eso. Y yo pienso que está muy relacionado con la intercesión.
Porque, por ejemplo, el hermano o la hermana que la ven ayunando cada 8 días, entonces la gente, hemos visto en las iglesias, los hermanos van es a ellos. Hermano, tengo un problema, me pasó esto, me pasó aquello, entonces ya la hermana, sí, o el hermano se va envaneciendo y entonces ya los hermanos no van al pastor a decirle esto o aquello, sino como la hermana mantiene la iglesia ayunando o el hermano, entonces ya van es al hermano. Eso es en referencia a lo que decía el hermano Carlos ahorita. Por eso hay tantos problemas y tantas equivocaciones Exacto, en sí. la iglesia. Porque en vez de acudir el pastor, van a buscar al supuesto profeta. Y creen, porque como Y el te- hermano mantiene la así iglesia es. orando, Confunden apariencia con realidad. Vea, a grandes rasgos, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Eso en el campo de oficio profético. sí, Don de profecía, que menciona Pablo en la carta a los Corintios, fue muy usual en el tiempo en el que la iglesia comenzaba y no tenían una hoja de ruta a través de la cual se pudieran guiar. varias veces lo ha dicho el pastor. ¿Ya? Eso no quiere decir que hoy no pueda dársela, puede darse, pero no es común. No es común. ¿Por qué no es común? Porque hoy no tenemos que esperar un telegrama del cielo. Tenemos la palabra profética. Tenemos la palabra profética más segura. Ujú. Entonces, recuerde, oficio profético hasta Juan, donde profecía de un auge muy impresionante en los 3 primeros siglos, y cuando Pablo habla, constituyó a unos profetas, se refiere precisamente a uno de los dones ministeriales para el tiempo de hoy, que tiene que ver con la responsabilidad de la persona que tiene la autoridad sobre la iglesia para transmitirle el mensaje de Dios en el campo de la denuncia, para hacerle saber al transgresor las consecuencias de su extravío y para generar conciencia acerca de la posibilidad que tiene si se vuelve a Dios. Es que la profecía siempre tuvo ese fin: denunciar el pecado, Amén. hacer saber las consecuencias y proveerle una salida para que se libre de la tragedia. Así fue en el oficio profético, así funcionó y funciona en determinados momentos cuando se da el don de profecía, pero hoy tenemos el ministerio profético, Amén. que es el ejercicio del pastor las 24 horas, los 7 días, los 30 del mes, los 12 meses del año. Oiga, acá nos escribe un pastor amigo que me dice, la oveja no guía, aún ore mucho. La oveja no va a guiar Exacto. nunca, aunque No sé, ore. pero hay No, hermanos, es que como la decía el pastor la ahorita, oveja es torpe. hay hermanos que se engañan y dicen, no, mejor digámosle al hermano fulano para que él ore, porque es que él ayuna mucho, porque es que él ora mucho. ¿No? Está bien de que el cristiano tenga una vida devocional, pero ninguno, es que uno lo ve hasta en el orden bíblico, siempre se buscó la persona que tenía la investidura dada por Dios. Siempre. Entonces, las personas deben de tener cuidado en eso. No dejarse llevar de que porque la hermana dijo que Dios le mostró. Exacto. Hace poco me llegó una inquietud privada de que hay una profetisa en una iglesia que dice que todo lo que ella habla es la última revelación y que nadie puede ir en contravía porque si no la maldición de Dios cae sobre la persona. Y uno le da tristeza saber que ahí hay un pastor y no hace nada. Hombre, no, así no es. Usted es el pastor de la iglesia, es el responsable. Exacto. es la Usted le dará responsabilidad. cuenta a Dios. Por eso, lea la palabra, viva la vida cristiana, reúna 3 clases de autoridad y con toda seguridad Dios lo hará respetar. Autoridad espiritual, autoridad moral y autoridad en el conocimiento. Amén. Cuando un pastor reúne esas 3 clases de autoridad, no hay demonio, ni hay profetas, ni hay visionarios, ni hay revelacionistas, ni hay soñolientos que puedan hacerle cambiar el rumbo a la iglesia donde usted es pastor, porque usted tiene la unción
la autoridad. Usted tiene llamamiento por Dios. La autoridad delegada por sus superiores. Amén. La investidura que la iglesia le da al Amén, enviar. amén, amén. Usted es la autoridad. Entonces, ubíquese como pastor y no permita que esas cosas anómalas afecten la iglesia del Señor. Pastor, con respecto a eso, mire lo que nos dice. ¿Y qué pasa con Hechos 2:17? Donde dice que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Es la reacción. Mire lo que me pasó una vez y se los comento porque me pasó. Una hermana una vez llegó a mi casa, habló con mi mamá. Hermana, yo necesito hablar con Yair y mi mamá me dijo, Yair, ten cuidado con lo que vas a hablar con la hermana. Yo hablé con la hermana, la recibí y me dice, hermano, yo tuve un sueño, una visión que el Señor me reveló, que usted, el Señor lo tiene para esto, para lo otro, y que usted se va a casar con mi hija. Yo la quedé mirando. Está ungida. Es que usted primero comenzó a mostrar ciertas cosas que me decía, usted es un buen líder, mire cómo Dios lo ha bendecido, lo usa. Ahí hay que tener cuidado. Porque comienza como a convencer a uno de algo para luego decir lo que viene. Entonces, no, que usted se va a casar con mi hija. Yo le digo, uy, hermana, yo le voy a decir algo. Primero, ni su hija me gusta. Segundo, ni yo estoy buscando lo que usted dice y yo no estoy esperando eso. Entonces, sí tener en balanza, pero hay gente que no tiene la madurez espiritual en No cuanto tiene a eso. carácter sí. cristiano. Así es. Pero que ya yo me iba a casar. Ni me gustaba la hija ni nada. Pues prueba de que no se casó con ella. Sí, claro, así es. No, es muy interesante que las personas entiendan que el sermón de Pedro, en el capítulo 2, es precisamente generando conciencia a los del auditorio que lo que estaba pasando ahí era el cumplimiento de la profecía dada por Joel. Amén. Y que se desarrolla en el periodo de una manera muy fuerte en los primeros siglos. Y ya explicamos la razón, porque la gente no tenía una hoja de ruta escrita a través de la cual se pudieran guiar. Entonces se esperaba la profecía. Fue tan complejo ese periodo que en la iglesia de Tesalónica todos se dedicaron a profetizar. Y en el desorden que se dio a causa de la profecía, aparecen falsas profecías que llevan a ciertos cristianos de Tesalónica a decir, no, es mejor no más Espíritu Santo aquí. Y le hacen saber a Pablo. Y Pablo les dice, no señor, no apaguen al Espíritu. Ni tampoco menosprecien la profecía. O sea, Amén. había caído en desprestigio la profecía. Así es. ¿Por qué? Porque profetizaban bobadas. Entonces Pablo lo que dice es, vea, más bien escuchen a todos los profetas, mire cuál da una profecía acorde a los postulados apostólicos y cristocéntricos. Y eso valórenlo, reténganlo. Pero las profecías que son pura basura, descártenla. Pero no pueden echar a perder la obra del Espíritu por manifestaciones falsas. Como hoy pudiera darse lo mismo. Yo pudiera decir a la gente que, venga, tengan cuidado con lo que Dios nos dice, pero descarten lo que no es. Y eso va inclusive en el ejercicio de la predicación de la palabra, porque hay gente que no predica la palabra, que se predican a sí mismo, ¿ya? Que predican cosas que nada tienen que ver con el mensaje del Evangelio. Entonces yo pudiera decir, venga, pongan cuidado, porque hay gente que cree tanto cosas que están totalmente al margen de lo que Dios enseña, que desplazan a Dios y a su palabra por creer los conceptos de las personas. Sí, pastor, pero al fin sí hay profetas en este tiempo. Sí, yo soy un profeta. ¿Sí o no? Para Sí, ser contundentes. soy profeta. Y todo pastor es un profeta. Por eso cada que se paran frente al auditorio dicen, vamos a orar para que Dios nos hable a través de su palabra. Amén. El pastor está transmitiendo la palabra profética más segura, que tiene 3 componentes: denunciar el pecado, hacer saber el castigo a causa del pecado y mostrarle al pueblo
la posibilidad de escapar de la tragedia acudiendo a Jesús. El pastor. Exactamente.